siempre va a existir una reacción. ¿Sí? Entonces, eso es traumatismo. Ahora, traumatismo abdominal o trauma abdominal se refiere sobre todo al daño, o se define de la siguiente manera, ¿no? Al daño intencional o no intencional producido sobre el organismo debido a la exposición aguda a fuentes o concentraciones de energía. Y esta energía puede ser ya sea mecánica, química, radiante o eléctrica, o en algunas ocasiones térmica, ¿ya? O la ausencia de elementos esenciales como por ejemplo el calor y el oxígeno. Entonces, todo esto va a condicionar sobre todo ya un trauma a nivel abdominal. ¿Entendido? Entonces tenemos que tener muy en cuenta todos estos tipos de situaciones que pueden conllevar al trauma respectivamente. Menciona la literatura ya desde hace mucho tiempo, incluso ya se tenía incluso en los papiros documentados este tipo de situaciones, ¿ya? Y bien, ya tenían incluso normativas para hacer el diagnóstico de cada una de ellas y el tratamiento posiblemente ya para cada una de estas situaciones que producían traumas abdominales. ¿Sí? Ustedes tienen que saber que el trauma puede ser ya sea cerrado, también denominado contuso, o un trauma abierto, el abierto que puede ser penetrante o no penetrante. Ya vamos a estar conversando sobre ese tipo de situaciones. Y traumas también que están asociados a problemas de, por ejemplo, explosiones, que en algunas ocasiones van a producir traumas cerrados y al mismo tiempo abiertos, es decir, un trauma mixto. Entonces, vuelvo a recalcar que el antecedente es importante cuando nosotros vayamos a ver un paciente con esta posibilidad de lesión abdominal. ¿Sí? Bien, se ha mencionado que es muy frecuente, o la edad que prevalece, sobre todo es en personas menores de 30 años, el sexo que más frecuentemente está comprometido es el masculino. La mortalidad va a depender generalmente de tres situaciones. Dice, va a tener una distribución trimodal. ¿A qué se refiere este tipo de situaciones? Puede morir inmediatamente en el 50% de los casos. Puede ser la muerte antes de las 6 horas, es decir, temprana en un 30%, o puede ser ya tardía en un 20%. Y ya les decía, la modalidad puede ser o penetrante, o puede ser ya contuso o cerrado. Bien, antes de hablar sobre el trauma abdominal, es necesario conocer algunos límites de lo que corresponde a la pared abdominal, o es decir, específicamente la cavidad abdominal. Es así que si nosotros hablamos de anatomía topográfica de la pared de la cavidad abdominal, se la puede dividir en 4 cuadrantes o se la puede dividir en 9 cuadrantes. Es importante conocer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos cuadrantes, ya dependiendo del tipo de lesión que tenga, o tal vez alguna solución de continuidad, o alguna equimosis, o alguna contusión en una determinada región, vamos a ir y determinar la sospecha posiblemente de algún órgano que se dañe. Por ejemplo, en algunas ocasiones, si existen lesiones por arma, punzo, cortante, mayor cuantía, se puede encontrar mayormente hasta el intestino delgado. Entonces, nosotros vamos a presumir que posiblemente la lesión que se ha producido en este tipo de pacientes es una lesión de víscera hueca. ¿Sí? Sabemos que todo paciente con lesión de víscera hueca ya va a producir datos de peritonitis. ¿No ven?
peritoneales y posiblemente eso puede llegar al paciente si no se toman los recaudos respectivos a un shock séptico. Pero ¿qué pasa si, digamos, la lesión es en región de epigastrio y dirigida sobre todo hacia hipocondrio derecho, ¿no? Con un arma punzocortante? De igual manera, la lesión va a ser a nivel de hígado, posiblemente, y si nosotros tenemos datos posiblemente de hipovolemia, es decir, de shock hipovolémico, podemos presumir que la lesión que se ha producido es a nivel del área hepática, ¿ya? Es decir, de un órgano macizo, ¿bien? Que se está manifestando como yo. Ya posteriormente les voy a mencionar algunas reglas de cómo nosotros podemos darnos cuenta en qué porcentaje se ha perdido sangre. Bien, importante ver la localización, importante si, digamos, existe esa solución de continuidad, el trayecto, importante ver el mecanismo por el cual se ha producido el trauma. ¿Sí? Entonces, abdomen, ya vamos a verlo desde la parte anterior, lateral y la parte posterior. Es así que en la parte anterior se va a trazar una línea que va a pasar a nivel de los pezones, ¿sí? Y bueno, esta línea es superior y la línea inferior va a corresponder a una línea que va de las espinas ilíacas anterosuperiores a la espina del pubis, y las laterales van a corresponder a las líneas axilares anteriores. Entonces, todo ese espacio corresponde de preferencia ya a la parte anterior de la cavidad abdominal. ¿Sí? Muy bien. La parte lateral o los flancos, vamos a trazar dos líneas. Una línea que pasa por el sexto espacio intercostal, otra, la superior, otra que va a través de la cresta ilíaca, y una anterior que va a corresponder a la línea axilar anterior y una posterior a la línea axilar posterior. Ahí está los flancos, no se olviden, sexto espacio intercostal. Pero hay que tener muy en cuenta que cuando el paciente tiene una inspiración, una expiración, diré, profunda, ya el espacio a nivel, es decir, el diafragma puede ascender a incluso hasta el cuarto espacio intercostal, ¿entendido? ¿Ya? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta ese tipo de situaciones. En referente a la pared posterior corresponde de preferencia a dos líneas también trazadas, una superior que va a ir de las espinas de la escápula, ¿ya? A la otra escápula, la inferior de las crestas ilíacas, de una cresta a otra cresta ilíaca, y las laterales va a corresponder a las líneas axilares posteriores. Tenemos que tener en cuenta que lesiones de la pared posterior pueden producir lesiones del retroperitoneo. En el retroperitoneo tenemos algunos órganos que forman estos, que ocupan estos espacios, y sobre todo tenemos los grandes vasos. ¿Sí? Bien, y ya lo que les estaba mencionando. Miren, tenemos dentro de la cavidad abdominal ya tres espacios. Una cavidad peritoneal propiamente dicha, una cavidad o espacio retroperitoneal y una en la cavidad pélvica. En cada una de ellas vamos a encontrar estructuras, ¿ya? O órganos correspondientes. Por ejemplo, ya les mencionaba, en una expiración, el diafragma asciende hasta el cuarto espacio intercostal. Entonces, cuando tengamos un paciente, también tendríamos que ver ese antecedente, si estaba tal vez en inspiración o expiración. Tenemos que valorar para verificar si se han producido lesiones o no de otros órganos que se encuentran a su alrededor. Es así, por ejemplo, la cavidad peritoneal se va a dividir en un abdomen superior y un abdomen inferior, ¿sí?
Y en cada uno de ellos vamos a encontrar ciertas estructuras. Por ejemplo, en el superior se va a encontrar diafragma, hígado, se va a encontrar el vaso, ¿ya? Se va a encontrar el estómago, ¿ya? Y se va a encontrar es el colon transverso. ¿Entendido? Hígado, colon transverso. ¿Entendido? Aquí estamos observando esas dos situaciones en este corto. Mientras en el abdomen inferior vamos a encontrar todo lo referente a asa de intestino delgado, colon ascendente, colon descendente, colon sigmoide y parte de los órganos reproductivos. En el espacio retroperitoneal, los grandes vasos, ¿sí? Duodeno, páncreas, riñones, uréter, colon ascendente, descendente, que parte la pared posterior y cavidad pélvica respectivamente. Y en la cavidad pélvica vamos a encontrar que vejiga, recto, en la mujer vamos a encontrar parte del útero y de la vagina, órganos reproductores. ¿Sí? Esta imagen también es muy bonita para hablar que en la cavidad pélvica, en este caso de la mujer, vamos a encontrar dos fondos de saco. El fondo de saco anterior, que es también denominado vésico uterino, ¿ya? Es un espacio virtual, y el fondo de saco posterior, o vésico, o diré recto uterino, entonces también denominado fondo de saco de Douglas. Es por eso que cuando existen lesiones en cada uno de los órganos o existe algún líquido, este va a ir a ocupar generalmente, ¿qué? El fondo de saco de Douglas. Entonces, un dato cuando nosotros hacemos tacto rectal, puede ser que este fondo de saco esté ocupado y como es peritoneo, puede ser muy doloroso y puede producirnos el famoso grito de Douglas, respect. ¿Sí? Bien. Ahora, hablemos un poco sobre trauma cerrado o trauma contuso. ¿Entendido? El trauma cerrado tiene una incidencia de aproximadamente un 80-90%. ¿Sí? ¿Ya? La principal causa es la colisión de vehículos a motor. ¿Ya? Aquí puedo mencionar, por ejemplo, un 68%, en alguna literatura llega hasta el 75%. ¿Ya? ¿Ya? Otra están las contusiones o golpes de puño en el abdomen. ¿Ya? Tenemos luego las caídas de altura. Los golpes, estos pueden ser producidos también no solamente por el puño, sino también en algunas ocasiones puede producirse por el borde inferior del volante, cuando la puerta lateral se hunde, o en algunas ocasiones por el mismo cinturón de seguridad, que puede ser los cinturones en algunas ocasiones vienen y sujetan al individuo en dos partes o en algunas ocasiones una sola parte. Entonces, estas lesiones también pueden producir el mecanismo de cizallamiento o desaceleración y pueden producir también lesiones dentro de los órganos de la cavidad abdominal. Otro mecanismo es el de desaceleración, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo se produce posteriormente este tipo de lesiones adentro de la cavidad abdominal. Las caídas de altura, les decía, es otro de los mecanismos, ¿ya? Y se ha observado que, por ejemplo, los órganos que con mayor frecuencia se lesionan son el vaso en un 40-55%, el hígado en un 35-45% y el intestino delgado en el 5-10%. Otra situación que tenemos que tomar muy en cuenta es si el paciente ya estaba ha ingerido o no alimentos, porque en algunas ocasiones puede producirse también compresión y lesión por aplastamiento, y eso puede producir deformidad, ya sea del asa, si hablamos de intestino, ¿ya? O puede producirse ruptura de la misma, o también puede producirse
deformación y ruptura del órgano macizo, lo cual puede llevar a ¿qué? A contaminación, que puede llevar a una peritonitis, y si ha sido ruptura de un órgano macizo, a hemorragia. Entonces, el trauma cerrado no solamente va a producir lesión de órgano macizo, sino también puede producir lesión de órgano hueco. ¿Se me escucha, perdón? ¿Ah? Sí, doctor, se escucha. Muy bien. Vamos, continuemos. Entonces, miren, a este individuo podemos observar escoriaciones y podemos evidenciar que estaba usando un cinturón de seguridad que sí o sí protegía, y también parte de la región torácica anterior, ¿no? Pero pese a esa situación, tenemos que descartar que este tipo de lesión, ya sea por cizallamiento, su mecanismo, o por el mecanismo de desaceleración, no haya producido lesiones dentro de la cavidad abdominal. Ahí está, estamos viendo, miren, ahí está el mecanismo, está sujeto, y por un mecanismo de ¿qué? Aceleración, desaceleración, un mecanismo de cizallamiento que puede producir, miren, aplastamiento y posteriormente ruptura, ¿ya?, de órganos que se encuentran a ese nivel por este mecanismo. Entonces, deberíamos de verificar en este tipo de pacientes este tipo de situaciones. Ahí estamos observando que la lesión por desaceleración va a producir desgarros. Aquí tenemos asa de intestino delgado, aquí tenemos el meso, y ¿qué es lo que va a producir? Un arrancamiento, una ruptura de este meso de la pared intestinal, y por ende este segmento del asa, debido a que ahí se encuentran los vasos que van a irrigar el asa, va a producir ¿qué? Isquemia, necrosis, y se va a perforar, ¿sí? Y va a producir posteriormente peritonitis. Bien, cuando hablamos de traumas penetrantes, es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de trauma penetrante, si hablamos un poquito, se dice que ya existe una lesión netamente o no del peritoneo, es decir, el trauma abdominal abierto, en este caso, donde ya existe una solución de continuidad a nivel de la pared abdominal, ya sea anterior, lateral o posterior. Nosotros tenemos que verificar si ese trauma abdominal abierto es penetrante o no es penetrante. Entonces, hablamos de no penetrante y vamos a colocar como un margen, digamos, al peritoneo, ¿sí? Si el arma que ha condicionado este trauma abierto no lesiona o no perfora el peritoneo, hablamos de un trauma abdominal abierto no penetrante. Pero si, digamos, existe violación de ese peritoneo, es decir, solución de continuidad de este peritoneo, que permite que el arma ingrese a la cavidad abdominal, ya hablamos de un trauma abdominal abierto penetrante. ¿Entendido? Entonces, cuando nosotros tengamos soluciones de continuidad en la pared abdominal, nuestra siguiente pregunta será, ¿será penetrante o no será penetrante? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Investigar. El individuo será delgado, tendrá poco panículo adiposo, tendrá gran cantidad de masa muscular, o es todo lo contrario. ¿Entendido? ¿Ya? Debo investigar si la solución de continuidad, el arma era pequeña, era grande, ¿lo ve? El trayecto, y posteriormente debería de verificar si existe o no ingreso a la cavidad abdominal. ¿Cómo? Posiblemente, si no es del arma, como en este caso, voy a tener que valorar esta solución de continuidad, ya sea utilizar un objeto ROMO, ¿ya? Posiblemente una sonda nasogástrica, una sonda vesical, una Foley, ¿no?
que va a permitir ingresar y voy a verificar qué distancia ingresa y así voy a poder saber si está en cavidad. Y si me permite en este paciente, dependiendo del estado hemodinámico, ya puedo proceder a hacer otro tipo de estudios que me verifiquen este tipo de situación. En caso de que el arma esté todavía incrustada en la pared abdominal. Entonces, su incidencia es del 10 al 20%, siendo ya el instrumento que con mayor frecuencia produce este tipo de lesión, un arma blanca o punzo cortante, la misma que va a producir laceración y corte, pero en algunas ocasiones vamos a tener también soluciones de corte o traumas penetrantes. ¿Por quiénes? Por armas de fuego, ¿sí? Ya sea de baja velocidad o de alta velocidad. ¿Y estas qué van a producir? Dependiendo de la energía cinética que tenga, mayor energía cinética, mayor daño lateral e incluso cavitación. El gran problema de las armas de fuego, ¿sí? ¿Qué es lo que van a producir? Al mismo tiempo de que perforan, durante ese recorrido que hacen, ¿ya? Y por la velocidad que llevan, por toda esa energía que llevan, van a producir quemaduras en todo el trayecto y en todo el trayecto de esos órganos que se encuentran a su alrededor. Entonces, si nosotros vamos a entrar y vemos que un paciente ha sufrido una lesión por arma de fuego, a este paciente sí o sí yo debo entrar a la aparatomiza. Y no solamente voy a ir a buscar la solución de continuidad, sino tengo que valorar el resto de los órganos que ha sufrido, digamos, el trayecto, ha producido la lesión durante el trayecto de esta arma de baja o alta velocidad. ¿Sí? Entonces, las armas punzocortantes, ya, los órganos que con mayor frecuencia van a lesionar, en un 40% son el hígado, intestino delgado en un 30%, el diafragma en un 20% y el colon en un 15%. Las armas de fuego en un 50% intestino delgado, colon en un 40%, hígado en un 30% y los vasos en un 25%. Ya les decía, la magnitud de la lesión por armas de fuego va a depender de la trayectoria, de la energía cinética, de la fragmentación e incluso del rebote, ¿sí? Se ha observado que en algunas ocasiones, debido a que chocan con una estructura dura, estas pueden rebotar y pueden ubicarse en otro lado. Entonces, ya hemos dicho, aquí, si nos viene el paciente con este tipo de lesión, aquí hay una solución de continuidad. Mi siguiente pregunta es, ¿hay o no continuidad de esta lesión y lesión del peritoneo? Vulgarmente, violación o no del peritoneo. En aquellos casos donde solamente el trayecto del arma ha producido lesión solamente en tejido celular subcutáneo o músculo, sin violación del peritoneo, a eso se denomina sedales y no soluciones penetrantes. ¿Entendido? Esta, por ejemplo, debe tener aproximadamente unos 3 centímetros. Fácil valorar. Incluso podemos valorar introduciendo nuestro meñique. ¿Entendido? Pero en algunas ocasiones tenemos soluciones de continuidad de 5 milímetros o menos. Deberíamos también de valorar. A todo paciente que haya sufrido un trauma abdominal, lo primero que tenemos que ver es si existe o no violación del peritoneo. Y no deberíamos de mandarlo a la casa y deberíamos tenerlo en observación. La explosión, ¿qué nos va a producir? La explosión generalmente produce una onda expansiva, lo cual va a producir, vamos a mencionar, que se llama esto, una expulsión del individuo y posteriormente un desplazamiento. Entonces, debido a ello, se va a producir lesiones que
donde el mecanismo va a ser penetración de fragmentos y lesiones contusas. ¿Entendido? Ahora, en personas que están cercas a un sitio donde se ha producido una explosión, también se van a producir lesiones adicionales, lesiones a nivel de la membrana timpánica, a nivel de los pulmones o a nivel de los intestinos. Puede ser que incluso las esquirlas, por la explosión o por alguna situación, vayan y lesionen y produzcan dos tipos de trauma, ya les había mencionado. El contuso, ¿lo ve? Ay. Y aquí estamos. Me había saltado dos cosas, me había saltado muy rápido, ¿ya? Y lesiones penetrales. Acá, entonces, los dispositivos explosivos nos van a producir trauma penetrante y trauma cerrado. El trauma penetrante van a producirse fragmentos, las esquirlas, ¿no ve? Y el trauma cerrado por el lanzamiento o golpe por el impacto. Entonces, todo esto va a condicionar, ¿ya? Y va a producir en algunas ocasiones lesiones pulmonares o de las vísceras, como les había mencionado. Y miren, podemos observar en este individuo, ¿no ve? Cómo ha producido lesiones a nivel de la pared anterior, numerosas pequeñas soluciones de continuidad, las esquirlas, que han producido ¿qué? Lesiones de la víscera hueca. Miren cómo está el segmento perforado, ¿ya? Y también han producido lesiones de víscera maciza. ¿Veo? Esa es la situación. Muy bien. Ahora, ¿qué debo yo hacer en aquellos casos en donde el paciente viene al servicio de emergencias con un trauma? ¿Entendido? ¿Qué debería de hacer? Entonces, ahí viene el manejo del trauma. Bueno, si me viene un paciente a la sala de emergencias con una arma punzocortante a nivel del abdomen, no voy a salir escapándome, ¿no ve? No voy a gritar y voy a decir, busque un médico, ¿no ve? Entonces debería de actuar. Y ahí va el manejo del A, B, C, E. ¿Ya? ¿Qué debería hacer? A, debo valorar vía aérea. B, debo valorar si el paciente ventila o no ventila, es decir, respira o no respira. Debo valorar circulación. Debo valorar si el paciente tiene o no tiene un déficit neurológico. Y lo más importante es exponer a mi paciente, pero debo evitar la hipotermia. Exponer para buscar justamente si existe una lesión en cada una de las partes de la pared abdominal. ¿Sí? Más, ¿qué debería hacer en este tipo de pacientes? Pero va a depender también mucho del tipo de lesión que tenga. Y mi pregunta va a ser, ¿este paciente necesitará sonda nasogástrica? ¿Este paciente necesitará una sonda Foley? ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, es importante ese tipo de situaciones. Bien, por ejemplo, si tengo una lesión de base de cráneo, aparte de que tenga un trauma abdominal, yo colocaré una sonda nasogástrica. No, ¿verdad? Me iré tal vez con una sonda orogástrica. ¿Sí? Sí, porque si hay lesión de base de cráneo, ¿qué es lo que puedo producir? Me puedo ir con la sonda nasogástrica hasta ese lugar y perjudicar a mi paciente en vez de solucionar. ¿Qué pasa con el sonda Foley? ¿Qué tal si mi paciente ha sufrido lesión traumática a nivel de los huesos de la pelvis? Y tengo algunos datos que me sugieren lesión de uretra. ¿Entendido? Entonces, este paciente tendré que canalizar con la sonda Foley. Pues no, puedo producir una falsa vía y entonces puedo hacer daño a mi paciente. Entonces, ¿qué hacer?
debo hacer una revisión exhaustiva de mi paciente, después de haber valorado el ABCDE. Entonces, verificaré pues intensidad, la localización, veré circulación, ¿ya? Posibles hemorragias dentro de la cavidad abdominal, o tal vez hay una pélvica oculta en trauma cerrado. Entonces, debería de valorar si hay hipotensión y debería determinar cuál es la causa, ¿no?, de esta hipotensión y cuál es la causa de esa lesión abdominal. Debería de ver la lesión, el mecanismo por el cual se ha producido esta lesión, la fuerza que ha condicionado esta lesión, la ubicación de esta lesión y el estado hemodinámico de mi paciente. Además, debería de valorar si existe algún otro compromiso concomitante. ¿Será que mi paciente tiene drogas? ¿Será que mi paciente tiene una lesión de un trauma cráneoencefálico o una lesión raquiomedular? ¿Sí? Entonces, debo valorar todo este tipo de situaciones porque en algunas ocasiones me voy a encontrar con este tipo de situación, el famoso abdomen invalorable. ¿Qué significa esta situación? Que en estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que están bajo efectos del alcohol, bajo efectos de sustancias psicoactivas o pacientes que tengan traumatismos encefalocraneanos o raquimedulares, no voy a encontrar signos de irritación peritoneal al examen físico. Entonces, estos individuos son individuos que tienen un abdomen invalorable. Entonces, tengo que inmiscuirme en este tipo de pacientes a exámenes que me permitan verificar el tipo de lesión que tienen, o en algunas ocasiones voy a ir inmediatamente a hacer una laparotomía. ¿Sí? Ya les había mencionado que es necesario que este tipo de pacientes hablemos del tipo de lesión que tengan y vayamos a buscar una información, ¿ya?, de todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, ¿ya?, si ha sido un accidente por un auto, ¿no es? Si ha sido un trauma penetrante, si ha sido por un accidente por un automotor, deberíamos de verificar a qué velocidad iba este vehículo, qué tipo de colisión ha sido, frontal, lateral, posterior, roce o se ha volcado, ¿ya? ¿Qué tipo de intrusión vehicular ha sucedido? ¿Qué dispositivos de prevención contaba este individuo? Cinturones, bolsas de agua. ¿Qué posición adoptaba el paciente? ¿Ya? ¿Cómo está el resto de los pasajeros? Si ha sido un trauma penetrante, ¿cuánto tiempo ha transcurrido después de haber cruzado con este problema? ¿Qué tipo de arma se ha utilizado? ¿Ha sido un arma punzocortante? ¿Ha sido un arma de fuego? La distancia del disparo, menor a 3 metros, mayor a 3 metros, cantidad de sangre que se ha perdido en el lugar, o bien si era un espacio cerrado y se ha producido una explosión. ¿Entendido? Todos estos datos importantes, no solamente para llegar a un diagnóstico respectivo de nuestro paciente, sino que en algunas ocasiones van a ser útiles si es que estos pacientes nos piden, o es que, digamos, fallece el paciente y posteriormente va a tener causas médico-legales. ¿Entendido? Entonces, el paciente con un traumatismo, ya abdominal o tóraco-abdominal, ya sea contuso como penetrante, deberíamos de buscar dos tipos de situaciones. Este paciente tiene shock séptico a consecuencia de una lesión de víscera hueca, ¿ya?, y está produciendo datos de peritonismo. Este paciente tiene lesión de víscera maciza o lesión vascular, que está produciendo shock hipovolémico, es decir, hemorragia. ¿Sí? En algunas ocasiones no hay necesidad de buscar estos datos, porque en algunas ocasiones están expuestas las vísceras a través de esa solución de continuidad. ¿Sí? Y entonces ya a través de la solución de continuidad puede emerger ¿qué? Una víscera, como por ejemplo el epíplo o el intestino delgado.
Entonces, a estas ya no vamos a catalogar en penetrantes, los vamos a catalogar como penetrantes, ¿vale? Sí, porque ya ha habido violación o trauma del peritoneo. Bien, cuando tenemos un paciente con trauma, este tipo de situación, ¿sí? Debería valorar, y si es una clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, donde voy a más o menos valorar cuánto de sangre se ha perdido en ml, en porcentaje, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su tensión arterial sistólica, cómo está su frecuencia respiratoria, cuánto de diuresis tiene en ml hora, cómo está el estado de conciencia y qué se ha hecho ya para hacer una reposición en este paciente. ¿Entendido? Y ahí podemos observar que una clase 4, por ejemplo, hay una pérdida mayor a los 2000 ml. En porcentaje estamos hablando de un 40%. Son individuos que tienen una frecuencia mayor, respiratorio mayor a 40, diuresis no existe, la conciencia está confuso, letárgico, y bueno, estos pacientes deberían iniciarse cristalálisis. Entonces, este paciente ya con una clase 4, pues no voy a esperar a hacerle laboratorios o exámenes de laboratorio de gabinete. Este paciente va a requerir ingresar a quirófano, ¿entendido? ¿Sí? Mientras en un clase 1 posiblemente tenga la posibilidad de hacer algunos exámenes laboratoriales o de gabinete y poder tener un diagnóstico. Es decir, hasta que el paciente ingrese a quirófano para evitar la exsanguinación, debo mantener una perfusión tisular. Es esa hipotensión que me permite ya que el tejido ya tenga el suministro adecuado y no se produzca, digamos, lesión en el mismo. A eso llamamos hipotensión permisiva. Entonces dice, en este tipo de pacientes tengo que reanimarlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago la reanimación? Voy a utilizar Ringer lactato, ¿ya? Y voy a instaurar, ¿ya? 2 bolos. ¿De cuánto? De 250 ml. Si no responde a la primera, ya, la hipotensión está muy marcada, debo hacer otro bolo y continuar con este tipo de situaciones. Lo ideal es mantener una tensión arterial media entre 50 a 65, ¿ya? Hasta que logre controlar el dolor. Esto es ideal para que perfunda un determinado tejido. En caso de no lograr una tensión arterial media, debo realizar la regla del 1-1-1. ¿Qué significa eso? Una unidad de glóbulos rojos, una de plaquetas y una de plasma fresco congelado. Entonces, de esta manera, voy a tratar de reanimar a mi paciente en el estado que se encuentra. ¿Sí? Ahora, otra cosa que tengo que valorar, ¿sí? Esta regla o este score me va a permitir evaluar el traumatismo y me va a permitir que hago la paratomía inmediata, pido exámenes complementarios o mantengo en observación a mi paciente. Todo paciente que vaya a sufrir un trauma no quiere decir que requiera sí o sí conducta quirúrgica, a excepción de los pacientes que hayan sufrido lesiones por arma de fuego. Sí o sí deben entrar a la parotomía. ¿Ya? Pero si tenemos un paciente hemodinámicamente estable, con una puntuación menor a 8, de 8 o menos de 8, voy a observarlo. Hay la posibilidad de que esté estable, entendido, ¿ya? Y de acuerdo a estos dos datos que tenemos, ¿ya? Solamente va a requerir observación. En algunas ocasiones, si tengo de 9 a 12 puntos, me va a permitir hacer algunos exámenes complementarios laboratoriales o de gabinete para tener una precisión diagnóstica. Pero si es mayor a 12, ya necesita sí o sí la paratomía
Entonces, este score les va a servir mucho a ustedes para valorar a su paciente y verificar si requiere o no cirugía. ¿Entendido? Diagnóstico. Ya hemos dicho la historia clínica completa, un examen físico exhaustivo, algunos exámenes de laboratorio y estudios de imágenes pertinentes, siempre y cuando el paciente pueda realizarse este tipo de situaciones y esté hemodinámicamente estable. Deberíamos de verificar en la historia clínica si es alérgico, qué medicamentos toma, qué comorbilidades tiene, ¿ya? Si es que ha comido o no ha comido este paciente, o los eventos relacionados al trauma. En la inspección, ya les había mencionado, debemos descubrir al paciente, evitamos la hipotermia y deberíamos de buscar ya sea abrasiones, contusiones, laceraciones, soluciones de continuidad, ¿ya? Presencia de cuerpos extraños, fracturas de costillas, si existen evisceraciones o el paciente tiene embarazo. ¿Sí? Deberíamos hacer la auscultación, verificar si el paciente, ¿qué? ¿Hay ilio o no hay ilio en este paciente? ¿Sí? ¿Ya? Y esta situación también valorar en el transcurso del tiempo. O bien, si existe soplos por fístulas arteriovenosas traumáticas. Percutir es importante. Ya les decía, podemos encontrar algunos datos útiles de peritonitis, ¿no ve? Famoso Bloom, llenado de mucin. Podemos encontrar tal vez matidez en áreas que deberían ser timpánicas. Nos está mencionando que posiblemente exista líquido en cavidad. ¿Entendido? O bien aire, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ha lesionado víscera hueca, el aire se va a ir generalmente, si está parado el individuo, por debajo del diafragma y por encima del hígado, ¿no? Entonces, al percutir, vamos a encontrar el famoso signo de Joubert positivo. A la palpación, vamos a ver si existe datos de irritación peritoneal, es decir, defensa muscular, ya sea voluntaria o involuntaria. Vamos a hacer el signo del rebote, el Bloomberg. Vamos a ver si hay dolor superficial profundo. Vamos a valorar si está embarazado o no está embarazado. Vamos a valorar si está embarazada la edad fetal respectiva. ¿Ve? Entonces, debemos de valorar este tipo de situaciones, ¿ya? El paciente está con hemorragia, el paciente tiene posiblemente lesiones o fracturas de huesos pélvicos, ¿sí? Verificar si, digamos, existe a nivel de la uretra, perineo, recto, tal vez desgarros uretrales, sangre a través del meato uretral, equimosis, hematomas en escroto y perineo. Tal vez, si existiera una ruptura uretral, podemos hacer al tacto y verificar que la próstata está muy alta. El tono del esfínter, si hay perforación intestinal, si hay sangre evidente a través del ano, ya sea hematoquesias, ¿ve? Melenas, ¿sí? Que nos pueden estar hablando de una lesión netamente de intestino. Es un examen vaginal para verificar si hay laceraciones, presencia de fragmentos óseos o perforación, laceraciones perineales complejas. Los glúteos también, lesiones penetrantes, lesiones que pueden llegar incluso a la cavidad abdominal. Se menciona que en un 50% puede condicionar este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, es importante verificar todo ese tipo de situaciones y sobre todo si existen lesiones por arma de fuego. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Será por lesiones por arma de fuego? ¿Será un tipo 1? ¿Será un tipo 2? ¿Será un tipo 3? Y esto va a estar en relación a qué? A la distancia, ¿ya? Un tipo 1 a más de 6.4 metros. ¿Qué va a producir? Las heridas se van a limitar típicamente al tejido subcutáneo y a las capas faciales profundas. Ahí estamos hablando, salvo globo ocular y lágrima. ¿Entendido? ¿Ya? El tipo 2, de 2.7 a 6.4. Las heridas ocurren cuando los proyectiles entran en la cavidad abdominal
debido a una menor dispersión de los perdiones. O bien un tipo 3 a menos de 2.7. Las heridas provocan una pérdida y destrucción de masivas de los tejidos y en algunas ocasiones van a arrastrar o van a ingresar algunos contaminantes, como por ejemplo trozos de ropa, ¿ya? E incluso la copa con de los perdidores. Es necesario, y ya les decía, a ver, oye, colocas una masa gástrica, coloco eh, eh, una zona nasogástrica, una zona vesical. Entonces, tengo que ver ese tipo de situaciones. Es así, voy a administrar una zona nasogástrica y cuyo objetivo va a ser aliviar la distensión gástrica, descomprimir el estómago si es que voy a hacer lavado peritoneal diagnóstico. O bien, para retirar contenido gástrico que me va a ayudar posiblemente a qué? A tener una presolución diagnóstica, ¿entendido? O en algunas ocasiones, ¿qué? Riesgo a que se broncoaspire nuestro paciente. Valoro, ya les decía, si hay sangre. ¿No? Si hay sangre, posiblemente tengo una perforación de estómago. Entonces, en aquellos pacientes que tengan traumas faciales severos o fracturas de base de cráneo, debería de colocar una sonda no nasogástrica, no a través de los orificios nasales, sino por vía orogástrica. En aquellos pacientes que tengan que se llama lesiones de uretra, debería evitar utilizar una sonda urinaria. Pero sí o sí debería colocar en aquellos pacientes para aliviar la retención urinaria, descomprimir la vejiga para hacer antes del lavado peritoneal diagnóstico, monitorear pues cuánto está perfundiendo ese riñón y para verificar también si existe o no hematuria. Cuando la fractura pélvica es inestable, mucho cuidado. Si veo sangre en un meato, mucho cuidado. Si hay hematoma escrotal y equimospenia, mucho cuidado. Si la próstata está elevada, mucho cuidado. Entonces, en estos pacientes, no debería colocar, sobre todo, una talla vesical bajo guía ecográfica en algunas ocasiones. Bien, entonces, después de haber hecho una valoración exhaustiva de mi paciente y más o menos haber tenido una idea de lo que tiene, en estos pacientes debo solicitar, ¿qué? Laboratorios. ¿Ya? Desde los más básicos, ¿ya? Hasta otros que son necesarios para ver a nuestro paciente. El hemograma, amilasa, porque puede haber trauma pancreático, trauma, lesión de páncreas, glicemia, potasio, creatinina. Nos están hablando para ver si existe un trauma renal, hacer un examen general de orina. En mujeres debería solicitar pruebas test de embarazo y en algunas ocasiones por cuestiones médico-legales, porque ahora nos solicitan estos seguros, niveles. Otros estudios que debemos hacer, radiología, ecografía, lavado peritoneal diagnóstico, tomografía o algunos estudios contrastados, excepto en aquellos pacientes donde la indicación sí o sí la paratomía. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, en lesiones penetrantes, ya les dije, puede ser lesión de víscera maciza o hueca. Entonces, si hay lesión de víscera maciza, hueca, entonces debería pedir que una placa de abdomen en bipedestación con cúpulas diafragmáticas y voy a ir en busca de qué? Del signo de Pouparto o el signo de media luna o el signo de alas de gaviota, donde me va a decir aquí hay neumoperitoneo y esta es la causa de que se va a producir una lesión de víscera hueca. La placa de tórax me va a servir si es que la lesión también ha comprometido tórax para verificar si existe hemotórax o neumotórax, ¿no? Respectivamente en cavidad pleural. ¿Sí? La placa AP de abdomen supina con marcadores de orificios de entrada y salida. La beta esencia de aire a nivel de una placa de hueco de pelvis, ¿no? Importante para ver si no hay soluciones de continuidad específicamente en cada una de ellas. Bien,
Es necesario valorar si existe líquido en cavidad abdominal. ¿Y cómo podemos valorar esta situación? Mediante FAST, que es una ecografía específica donde va a buscar en determinados lugares o en, y de manera exacta y no es invasiva y además es barata, ya, eh, líquido, ya, que nos va a poder identificar hemorragia, hemoperitoneal o identificar alguna lesión de víscera hueca. Pero el mejor examen para determinar una lesión de víscera hueca es la radiografía. ¿Entendido? Eh, entonces, ¿qué espacios generalmente va a buscar el FAST? ¿Ya? ¿O qué lugares? Va a ir en busca del saco pericárdico, el espacio hepatorrenal o Morrison, la fosa esplenorenal y va a ir al fondo del saco de pulmones. ¿Sí? Y esta ecografía FAST nos va a permitir identificar, digamos, y hacer un control respectivo. Al ingreso del paciente podemos valorar los 30 minutos y si, digamos, el paciente está hemodinámicamente inestable, volver a hacer la revaloración. Al mismo tiempo nos va a permitir realizar una paracentesis bajo guía ecográfica del sitio donde han encontrado líquido con una aguja, tomar una muestra y verificar si se trata de sangre o verificar si existe otro fluido. Podemos sacar bilis, podemos sacar materia intestinal. ¿Entendido? Ya nos está hablando de perforaciones o lesiones de órganos respectivos. Aquí podemos observar el hígado y aquí podemos observar el riñón. Generalmente no debería existir esta imagen aneicoica. Debería ser solamente una franja hipereicoica entre el hígado y el riñón. Pero si existe esta imagen, menciona que si tiene un diámetro o un espesor de aproximadamente 5 milímetros, hay la posibilidad de que el fluido o la cantidad de líquido existente a ese nivel sea aproximadamente de 500 ml. Tenemos después el FAST extendido, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el FAST extendido? Miren, aquí tenemos muy bonitos lugares. Aquí estamos observando el saco pericárdico líquido, cosa que no debería existir. Aquí estamos observando vejiga, útero, y aquí estamos observando fondo de saco de Douglas, ¿no? Donde hay líquido. Aquí estamos observando el espacio hepatorrenal o de Morrison, donde hay líquido, ¿no ven? Y aquí estamos observando el espacio pleural. ¿Entendido? El FAST extendido no es nada más que evalúa la presencia de líquido en pleuras. Tiene todas estas ventajas, eso sí, es operador dependiente, ¿ya? Y bueno, su sensibilidad disminuye generalmente en 12 meses. ¿Entendido? FAST extendido, FASTET. El lavado peritoneal diagnóstico ya no se realiza en nuestro medio. Ha sido, bueno, deshecha. ¿Por qué? Porque podemos encontrar mejor haciendo un FAST, una ecografía o un estudio tomográfico y tomar la muestra respectiva bajo guía de ese tipo de situaciones. Pero en estos casos, antes se realizaba el lavado peritoneal diagnóstico para identificar hemorragia o identificar contenido cuando existe lesión de una víscera hueca. Tenía una sensibilidad del 98%, era un método rápido, invasivo, ¿ya? Y existían dos técnicas, la técnica abierta y la cerrada, o también la cerrada denominada Selgin. ¿Qué se hacía? Les decían, un aspirado de sangre libre mayor a 100 ml, a 10 ml, perdón, contenido gastrointestinal, fibras vegetales, bilis, indicaban que el aparato. Y bueno, ¿qué es lo que se hacía? Una vez que se ingresaba a la cavidad peritoneal, se introducía un catéter y se instilaba 1000 ml de solución cristaloide. En niños, 10 ml kilogramo peso. Posteriormente, ¿qué se hacía? Es como un batido, ¿ya? Y toda esa solución se distribuiría en toda la cavidad abdominal. Y posteriormente se retiraba el líquido y el líquido se lo llevaba al laboratorio. Y era una prueba positiva si encontrábamos más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico, más de
500 células blancas por milímetro cúbico, y si existía una tinción positiva para gram positivo, para gram, ¿ya? Amilasa mayor a 75 unidades, o bien fiofosfato cercano mayor a 10 unidades de cilindro. ¿Entendido? Falsos positivos cuando existía contaminación de la cavidad peritoneal con sangre de la incisión o punción. Indicaciones, sobre todo, ya, en aquellos pacientes, dice, hemodinámicamente inestables y múltiples lesiones cerradas, cambios en el estado de conciencia, lesión cerebral, intoxicación alcohólica y uso de drogas ilícitas. Cambios en la sensibilidad de la lesión de médula espinal, lesiones de estructuras adyacentes, costillas inferiores, pelvis o columna lumbar, en aquellos pacientes con un abdomen invalorable, un examen físico dudoso, ¿ya? Anticipación de una pérdida prolongada de contacto clínico con el paciente, anestesia general, estudios radiológicos prolongados, o teníamos el signo del cinturón de seguridad con sospecha de lesión intestinal. ¿Sí? Pero, ¿qué podemos hacer? Ya no se hace, ya les decía, era preferible hacer un estudio ecográfico y tomar una muestra mediante paracentesis. Contraindicaciones cuando absolutas, cuando el paciente sí o sí ya requería la paratomía, y contradicciones relativas si el paciente tenía tal vez una operación abdominal previa. Y hemos dicho, en algunas ocasiones, a nivel de la cicatriz, se pueden formar adherencias y pueden producirse adherencias del intestino a la pared, y al tratar de abrir la pared podemos producir lesiones, ¿no? Obesos, pacientes que tenían cirrosis o pacientes que tenían coagulopatías o estaban embarazados. ¿Entendido? Bien, ¿qué complicaciones se tenía al hacer lavado peritoneal diagnóstico? Hemorragias que nos daban falsos positivos, hematomas, en algunas ocasiones desgarros de la aponeurosis, algunas ocasiones perforaciones de asa intestinal, lesiones vesicales, ¿ya? Lesiones de estructura que requerían cirugía, infecciones del sitio quirúrgico, lesiones vasculares, hernias insuficientes, complicaciones del lavado peritoneal. Actualmente ya está en desuso este tipo de situación. La técnica, como se hacía, ya les había explicado, una técnica abierta, una técnica cerrada, ¿ya? Ahí estamos observando el sitio, la administración, cómo se llega, se introduce el, ¿sí? La instalación, ya, posteriormente la recolección. Bien, en aquellos pacientes donde había la posibilidad de hacer otro examen complementario, teníamos pues la tomografía, ¿sí? Pero solamente hacíamos en aquellos pacientes que estaban hemodinámicamente todavía estables, y nos daba oportunidad de estudiarlos y tener más o menos un diagnóstico presuntivo y ver la posibilidad de ingresar o no a quirófano, ¿sí? En aquellos pacientes con diagnóstico de lesiones retroperitoneales de órganos pélvicos no detectados, ya les decía, estables, que no requieren la parotomía urgente, algunos pacientes con lesiones gastrointestinales, frénicas, pancreáticas, que pueden pasar inadvertidas. En ausencia de lesión hepática o esplénica, la presencia de líquido libre en cavidad abdominal sugiere una lesión del tracto gastrointestinal y o de su mesentero. Entonces, ya nos puede mencionar una laparoscopia. Entonces, la tomografía es útil en aquellos pacientes estables y que nos permitan decidir si existe la necesidad o no de ingreso al quirófano y verificar cuál es el órgano que está generalmente comprometido. Contraindicación de la tomografía, indicaciones de la aparatomía. Relativas, retraso, es decir, no tenemos disponible. Sabemos que el paciente en aquellas ocasiones no coopera, existe alergias al contraste, ¿ya? O no existe un contraste iónico disponible. La laparotomía no es nada más para hacer, ¿cuál es el propósito? Control de la hemorragia, identificar lesiones y control de la contaminación. Y al mismo tiempo tratar la reparación y reconstruir los órganos afectados. ¿Sí? Otros estudios que se pueden solicitar: ureterografía, TAC con contraste, cistografía, pielografía. De todo ese tipo de situaciones
solamente en aquellos pacientes que nos permitan estudiarlos, estén estables, ¿ya? Y que no requieran la paratomía urgente. ¿Sí? Aquí estamos observando una evaluación de un trauma cerrado con cada una de estas exámenes que les había mencionado. Las ventajas y desventajas con el lavado peritoneal diagnóstico, ecografía FAS y la tomografía. Y como ustedes pueden observar, ¿ya? En cuanto a sensibilidad y especificidad, ¿ya? La tomografía nos ayuda, la ecografía FAS nos ayuda y el lavado peritoneal diagnóstico nos ayuda. ¿Bien? Bien, ya les había mencionado, la mayor parte de los pacientes con heridas de bala sí o sí requieren la paratomía exploratoria. ¿Sí? ¿Ya? Eh, generalmente estos tipos de pacientes, porque la laparotomía generalmente pueden estar inestables, deberíamos de verificar la trayectoria. Generalmente son pacientes que ya tienen datos de irritación peritoneal y hay datos donde hay penetración de la fascia. Es decir, ya es penetración. Entonces aquí son algunos datos a un pequeño flujograma que les menciono. En un traumatismo por arma de fuego, la paratomía urgente. En un paciente con lesión por arma blanca, si está inestable hemodinámicamente, hay datos de peritonismo directamente a la paratomía. Está estable. Ya hay estabilidad hemodinámica, no hay datos de peritonismo, es herida penetrante, puedo solicitar algunos exámenes complementarios para tener un diagnóstico preciso y puedo observar posteriormente. No es penetrante, observarlo. Ya les decía, no todo paciente debe ser intervenido quirúrgicamente. Si es que está estable, deberíamos de complementar laboratorios y mantenerlo en observación. Eso sí, a un paciente con un trauma abdominal, ya sea cerrado o abierto, nunca lo manden a la casa. Por lo menos deberíamos observarlo unas 24, 48 o hasta 72 horas. Bueno, hay un problema en todo este tipo de pacientes que sufren trauma abdominal. Y ahí está lo que nosotros llamamos la tríada de la muerte, ¿no? ¿Y cuál es la tríada de la muerte? Hay una relación entre acidosis, hipotermia y coagulopatía. ¿Qué efectos va a producir la acidosis en la coagulopatía? Va a producir una reducción de la actividad de los factores 5, 7 y 10, va a inhibir la formación de trombina, va a reducir la concentración de fibrinógeno, va a alterar la forma y función plaquetaria y va a disminuir la formación del factor. ¿Sí? ¿Qué efectos va a producir la hipotermia y la glucoproteína 1B? Altera la agregación y adhesión plaquetaria. Disminuye la cantidad de plaquetas para inducir a su secuestro en el paso EI. Reduce la actividad de los factores de coagulación en un 10% por cada grado de que disminuye la temperatura. Altera la fibrinólisis y disminuye la producción de tal. Entonces, es por eso que a un paciente que vamos a valorar, deberíamos evitar hipo. Ya me he mencionado que todo paciente que sí o sí va a ingresar a la paratomía, en algunas ocasiones solamente vamos a ver control de daños. ¿Sí? Y bueno, el término de control de daños surge inicialmente en la Marina ya de guerra norteamericana. Se define como la capacidad de un buque de absorber el daño y mantener la integridad de la misión. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Ingresar, verificar qué es lo que está dañado y solamente tratar que posteriormente, con lo mínimo que podamos hacer, sacar a nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, la cirugía de control de daños tiende a tomar medidas necesarias para escapar de la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis metabólica. ¿Ya? El concepto de cirugía de control de daños es exponer al paciente el menor tiempo posible a esta triada y colocarlo en un sector de cuidados críticos donde el soporte de órganos sea adecuado. La toma de decisión para su ejecución no debe demorar más de 5 minutos.
Es una estrategia cuyos principios son controlar la hemorragia, controlar la contaminación con el uso de técnicas abreviadas. Corrección en la unidad de cuidados intensivos de la hipotermia, acidosis y coagulopatía. Y posteriormente, un nuevo retorno a quirófano para corrección definitiva de las lesiones. ¿Sí? Y bueno, algunos indicadores fisiológicos transoperatorios para instruir esta situación. ¿Ya? Se los dejo ahí para que lo lean. Y en aquellos casos que exista, por ejemplo, una pérdida estimada de sangre transoperatoria mayor a los 5.000 ml, ¿qué debo hacer? Control de daños. Posteriormente, llevar a mi paciente para que evitar hipotermia, acidosis y coagulopatía. Una vez que se estabilice, volver a ingresar. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de situaciones tengo que sí o sí tomarlos en cuenta, pero en el acto operatorio. Por ejemplo, si hay transfusión de más de 5.000 ml de hemoderivados aislados o la suma de combinación de cualquiera de ellos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, no, algo pasa, preferiblemente al control de daños, va mi paciente a terapia, una vez que se recupere, vuelvo e ingreso. Algunas indicaciones intraoperatorias, por ejemplo, imposibilidad de lograr hemostasia, combinación de lesión vascular, órgano sólido y órgano hueco, lesiones venosas mayores inaccesibles, necesidad de control no quirúrgico de otras lesiones, por ejemplo, fractura de pelvis, incapacidad de cierre abdominal sin tensión, cirugía que se prolonga por más de 60 o 90 minutos según diferentes factores. ¿Sí? Bien, doctores, eso es referente a trauma abdominal, ¿ya? Es un bonito tema, espero que se haya entendido, ¿ya? Bien, habríamos concluido y bueno, nos estaríamos viendo para el examen que va a ser el día lunes, ¿sí? Si no hay preguntas, eso sería todo. Bien, muchachos, debido a que no hay preguntas, nos estaríamos viendo, ¿sí? Adiós. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.